La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy interesante. Esofagitis. ¿Qué es esofagitis? ¿Por qué se produce? ¿Se puede evitar? ¿Quiénes tienen esofagitis? Mayor cantidad de gente grande, pueden tener niños también. Si un papá tiene esofagitis, esto es tipo algo transmisible, hereditario, es una malformación. Bueno, todo le vamos a preguntar a nuestro invitado, sobre todo cómo podemos prevenir y el tratamiento. Vamos a hablar con el doctor José Marín, él es gastroenterólogo, está aquí en nuestros estudios y le agradecemos mucho el tiempo que se toma para venir acá a enseñarnos y a responder a todas nuestras consultas. Y tengo un dato muy interesante sobre este tema que vamos a hablar hoy, esofagitis. ¿Sabías que en la mayoría de los casos la esofagitis es la causa del reflujo gastroesofágico? Los pacientes típicos con esta enfermedad son mayores de 45 años, con máximo de 61 años, pero curiosamente, por lo menos un 30% presenta otra enfermedad igual o de mayor interés que la esofagitis. Bueno, este es el tema que vamos a hablar, nos pareció muy apropiado y muy interesante, y sobre todo de discernir cuándo es esofagitis y cuándo es una molestia que puede ser otra cosa. De eso vamos a hablar con nuestro invitado, que ya está con nosotros. Vamos a saludarlo, hacemos un cortecito y volvemos enseguida. Bien, y ya estamos con nuestro invitado, el doctor José Marín Mazzolo. Él es cirujano gastroenterológico. ¿Qué tal, José? Yo le voy a tutear porque es mi amigo de hace añísimos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Muy bien, encantado y muchas gracias por recordarte e invitarme nuevamente. Un placer tenerte aquí. Y quiero dar un dato y después el doctor José Marín Mazzolo nos va a decir si está correcto. En la mayoría de los casos, la esofagitis es causada por reflujo gastroesofágico y los pacientes típicos con esta enfermedad son mayores de 45 años con un máximo de 61 años, pero curiosamente por lo menos un 30% presenta otra enfermedad igual o de mayor interés que la esofagitis. ¿Esto es correcto? Sí, el reflujo gastroesofágico básicamente es un vencimiento de la válvula que separa el esófago del estómago, ¿verdad? Existe una válvula que impide que el jugo gástrico, que esté rico en ácido clorhídrico, suba al esófago y queme. Sí. ¿Verdad? El estómago está preparado para convivir con ese ácido clorhídrico, pero el esófago no. Sí. Entonces hay una válvula ahí que falla. La causa más frecuente es la hernia yatal, a veces falla sin siquiera haber hernia yatal, ¿verdad? La hernia yatal es la causa más frecuente y hace que ese ácido bañe, digamos, la parte terminal del esófago y lo queme. Claro, porque el esófago no está preparado para recibir ese ácido. No está preparado. Que tendría que quedarse para abajo si la valvulita esta funcionara. Sí. O sea, para la gente que no tiene ese problema, nuestra valvulita está funcionando bien. Funciona bien, sí. Cuando comenzamos a tener un reflujo, hay que ver cuál es la causa que podría ser la valvulita. Claro. El reflujo se puede dar en forma así ocasional
por ejemplo, cuando uno pasa por estado de estrés, el estrés disminuye el tono de la válvula y favorece que haya reflujo. O cuando uno come alimentos excesivamente ácidos, o como por ejemplo las salsas de tomate, el locote, exceso de alimentos con grasa, ¿verdad? Y que producen una mayor acidez, ¿verdad? Pero la acidez, también. Cuando hay gente que dice tengo acidez, eso no significa un reflujo, ¿verdad? Eso significa el reflujo. Eso ya es el reflujo. O sea, uno no es que siente que sube una cosa y baja. No, cuando el reflujo es grave puede llegar a salir por la boca inclusive, que es también le llaman reviro, le llaman la gente acá, ¿no? ¿verdad? Pero la acidez es ya la sensación de quemadura del esófago. Cuando esa quemadura se prolonga durante mucho tiempo y no es simplemente así temporal, ¿verdad? O cuando ese reflujo se produce más de 1 o 2 veces por semana, ¿verdad? Y sobre todo durante periodos nocturnos, cuando la persona está durmiendo, que está horizontal, ¿verdad? Sí. Ese líquido quema el esófago y produce la inflamación del esófago, que es justamente la esofagitis. Claro, pero siempre tiene esa sensación de quemazón. Cuando está durmiendo, no. Cuando está durmiendo muchas veces pasa desapercibido y actualmente se dice reflujo gastroesofágico, pero prácticamente es un reflujo gastroesófago tráqueo bronquial. Claro, va subiendo. Muchas personas se presentan con ronquera, con afonía y es causada por el reflujo gastroesofágico, sí. Porque eso sube hasta las cuerdas vocales y quema las cuerdas vocales. Y son tratadas, antes eran tratadas durante mucho tiempo por los otorrinos hasta que los otorrinos, digamos, llegaron a la conclusión de que eso era producido por el reflujo y actualmente nos derivan muchos pacientes para curar eso, ¿verdad? O sea, para hacerle el tratamiento definitivo. Claro. Ahora, una consulta. Cuando uno come demasiada cantidad de comida, sea picante o no, ¿verdad? Y te da la sensación que te va a salir todo, pero porque ya no hay más lugar. Sí. Eso no es reflujo. No. Eso es comilona. Aparte de cuando uno come mucha comida, el ácido también es neutralizado por la comida. Se mezcla con la comida y es neutralizado. Sí. El problema es cuando uno pasa, después de comer una comida, el periodo en que se vacía el estómago y el estómago sigue produciendo ácido y ese ácido, por ejemplo, por eso se recomienda que la gente no se acueste inmediatamente después de comer. Por eso es la recomendación. Porque si no el ácido sube al esófago y eso produce la quemadura, ¿verdad? O sea, esa recomendación es buena de que dicen no te acuestes enseguida después de comer, no sé, da una caminata leve. Cenar temprano, ¿verdad? Cenar temprano y ver la tele sentado, ¿verdad? No ver ya acostado. Ese tipo de recomendaciones son importantes. Y no mezclar mucho líquido con la comida, porque justamente esa válvula no maneja muy bien los líquidos. Entonces, cuando la comida tiene muchos líquidos, fácilmente se produce el escape, digamos. Bueno, viste, estoy aprendiendo, porque entonces ahora entiendo el por qué hay que caminar un poquito después de comer, o por lo menos estar sentado, por ejemplo, leer un libro, ver la tele, por lo menos en la casa. Hacer algo y no acostarse enseguida. Inmediatamente, sí. Y la segunda cosa es que muchas veces hemos leído gente que dice que no hay que tomar líquidos durante las comidas y otras personas dicen no, hay que tomar líquido durante todo el día. O sea, es aconsejable no con las comidas. No con las comidas, sobre todo si uno tiene el problema de reflujo, ¿verdad? Claro, y para evitar tener. Sí. Una de las primeras recomendaciones que se le da a las personas con reflujo es elimine el líquido de las comidas. Y el otro es baje de peso, porque el aumento de la presión intraabdominal también favorece el reflujo, ¿verdad? Claro. Hay personas que simplemente bajando de peso se solucionan. Sí. Y este problema de la gente, porque acá dice mayores de 45 años con máximo de 61 años, me extrañó esta... Sí, en realidad que desde recién nacido hay reflujo, hay insuficiencia del esfínter gastroesofágico. Que es la valvulita. Claro, y los vómitos del recién nacido, los vómitos en proyectil que se llaman, ¿verdad? Que a veces es por estenosis pilórica y a veces es por insuficiencia de la válvula, ¿verdad? Pero el reflujo, así como se considera una enfermedad con la esofagitis, ¿verdad? Se da sobre todo en la edad adulta, ¿verdad? La edad adulta porque evidentemente nosotros empezamos a comer cosas más, más sazonadas, tenemos muchas actividades sociales. El estrés el alcohol tiene que ver, el café, ¿verdad? Son todos irritantes que suman, digamos, el estrés también.
El estrés disminuye claramente el funcionamiento de la válvula gastroesofágica. Bueno, interesante todo lo que estamos aprendiendo con el doctor José Marín Mazzolo, cirujano gastroenterológico. En nuestro país hay mucho problema de esofagitis. Hay mucho y hay muchos que no se tratan, ¿verdad? Porque el problema de la esofagitis es, bueno, si es algo temporal, puede manejarse con dieta, con un con un bloqueante de la acidez, ¿verdad? Pero cuando esa esofagitis se vuelve recurrente, es como una quemadura. Vos tenés una quemadura muy profunda y lo que se hace es se retrae, se forma una cicatriz. Y lo mismo ocurre en el esófago. Entonces se retrae, se forma una cicatriz y se va acortando el esófago. Al ir acortándose el esófago, estira el estómago hacia arriba y eso hace que la válvula funcione menos aún, ¿verdad? Entonces, la primera etapa es que se acorte el esófago, lo que se llama el esófago corto, y la segunda etapa, que es más grave, es que se forme, el esófago trata de defenderse contra el ácido y para defenderse disminuye la calidad de sus células epiteliales, ¿verdad? Y esa disminución de la calidad, que se llama se convierte en otro tipo de epitelio, y ese epitelio fácilmente puede llegar a producir un cáncer de esófago. ¿Verdad? O sea, está mutando para defenderse, pero disminuye su capacidad de resistir a la formación de cáncer. Para decirnos, para los que no somos médicos y nos olvidamos ya de la clase de anatomía, ¿para qué sirve el esófago? Y el esófago es el tubo que lleva la comida desde la boca hasta el estómago. Ajá. Atraviesa todo el tórax y desemboca en el estómago. O sea, del esófago directo al estómago, ahí comienza la digestión, ahí comienza los la digestión, ácidos, todo. Sí. Es un órgano de tránsito, simplemente de tránsito. Cuando los ácidos que tienen que estar en el estómago, por A o B motivo, suben y da esa acidez, sí, eso ya es esofagitis. Exacto, sí. Esa esofagitis va evolucionando, produce acortamiento del estómago, produce una enfermedad que se conoce con el nombre de enfermedad de Barrett, que es una enfermedad ya preneoplásica. Eso es decir, precancerígena, ¿verdad? Es precancerígena. Preneoplásica. Precancerígena. Cuando llega al estado de enfermedad de Barrett, ya no vuelve atrás, ¿verdad? Uno puede disminuir la agresión, pero ya no va a mejorar eso, ¿verdad? O sea que tenés una cuestión así que te molesta, que te duele y tenés algo, ya hay que ir al gastroenterólogo. Hay que ver el estado en que está eso, ¿verdad? Mucha gente vive con ese problema y toma alguna cosita para que le calma un poquito, y sigue, o sea, puede estar produciendo... Sí. Y el problema es que muchas de esas... por eso es muy importante el examen, porque algunos, por ejemplo, el omeprazol, que es una droga destinada a disminuir supuestamente que ahora se utiliza para cualquier cosa. Protege las paredes, ¿verdad? Supuestamente, pero no evita el reflujo gastroesofágico. Lo que hace es disminuye la acidez del estómago, la acidez del líquido gástrico, pero lo mismo, el reflujo sigue habiendo, y hay otros, no es solamente el ácido el que quema, hay otros elementos como la peptina, etcétera, que producen evidentemente también una digestión de la mucosa del esófago. Bueno, interesantísimo todo esto. Estamos aprendiendo con el doctor José Marín Mazzolo. Vamos a hacer un pequeño corte, José. Volvemos enseguida. Continuamos con el doctor José Marín Mazzolo, él es cirujano gastroenterológico, hablando de esofagitis. Y esofagitis, bueno, atención con el tema porque es causada por reflujo gastroesofágico, y el reflujo es esa acidez que uno puede sentir después de comer o cuando se acuesta y qué sé yo, una cosa que te quema. Hay gente que refiere que es como un fuego que le sale del estómago y le sube, ¿verdad? No se puede atar los cordones del zapato porque en ese momento se produce el reflujo. Y eso tiene que ver con el estado físico de la persona, si tiene más panza, menos panza, es más propenso a tener reflujo o no. Sí, la obesidad aumenta la presión intraabdominal, sobre todo en el hombre. La obesidad, que es sobre todo una obesidad abdominal, aumenta la presión y eso favorece el reflujo, ¿verdad? Porque es una válvula que tiene un límite también de lo que puede tolerar, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando uno come mucho, uno está obeso,
fácilmente se produce el reflujo. Bajando de peso muchas veces uno pasa totalmente los síntomas. ¿Sí? Bueno, tenemos material preparado por el equipo de producción que habla de signos y síntomas de la esofagitis. Vamos a ver. Los signos y síntomas de la esofagitis incluyen dificultad para tragar, dolor al tragar, dolor en el pecho, especialmente detrás del esternón, náuseas y vómitos, dolor abdominal, tos. Se puede confundir, me está diciendo, se puede confundir con un infarto. Se puede confundir con un infarto, cuando, sobre todo en las primeras etapas, la quemazón del esófago. El dolor esofágico es un dolor muy intenso, es retroesternal, o sea, está exactamente detrás del corazón, y entonces da una sensación inclusive de, que es confundible con un infarto fácilmente. ¿Pero siempre con esa sensación de quemazón o puede ser sin A veces es simplemente dolor. Ah. A veces es simplemente dolor. Claro, porque ahí todos esos síntomas pueden ser cualquier otra cosa, claro. Si es que no está la quemazón siempre, mismo. ¿verdad? Fíjate que ahí dice tos, uno de los últimos síntomas dice tos. La tos es justamente porque ese jugo sube hasta irrita la tráquea y produce una tos seca, como una tos como de tos de fumador. O sea, una persona puede estar con tos y dice, ay, me pasa algo en la garganta, no tiene la acidez, no siente la acidez. No. Y es el reflujo. Es el reflujo, sí. Y por eso decías al inicio del programa que muchos otorrinos comenzaron a tratar a la gente que estaba con problemas en la garganta y en las cuerdas vocales, y después al final resultaba ser que era el problema reflujo. De reflujo, sí, así mismo. O sea que hay gente que puede estar teniendo reflujo y no sabe que tiene reflujo porque no siente esa acidez. Es bastante desconocido, ¿verdad? O sea, digamos que la gente atribuye eso a simplemente me atraganté. También la quemazón del esófago hace que ese músculo se contraiga y hace que uno me atoré, dice la gente. O sea, se le tranca la comida y no pasa y tiene que ir a vomitar la comida para poder seguir comiendo, digamos. Bueno, tenemos otro material, ¿verdad? Que habla de causas y factores de riesgo. Vamos a ver, por favor. Causas. La esofagitis se clasifica generalmente por las condiciones que la causan. En algunos casos, más de un factor puede ser la causa de la esofagitis. Esofagitis por reflujo, esofagitis eosinofílica, esofagitis inducida por medicamentos. ¿Está correcto? Sí. ¿Los medicamentos también no pueden producir eso? Sí, porque justamente si uno no toma bien los medicamentos pueden derretirse en el esófago y pueden producir una irritación del esófago. ¿Y cómo ¿verdad? Hay que tomar bien los medicamentos? Y tomar con una buena cantidad de agua y acompañarle después con una comida. Hay que evitar que algunos medicamentos que son ácidos queden trancados en el esófago, se derritan ahí y no solamente no actúan, sino que producen una irritación del esófago. Quedan trancados en el esófago porque no tomamos abundante agua. No tomamos no es tomar la pastillita y un traguito de agua, sino hay que tomar por lo menos un vaso de agua. Hay gente que toma sin agua los medicamentos, traga sin agua. Y eso muchas veces queda en el esófago. Y inclusive hay medicamentos que traen una cápsula protectora justamente para evitar derretirse en esa primera etapa, sino derretirse mucho más adelante. Pero si queda mucho tiempo, finalmente se derriten, ¿verdad? Bueno, o sea, otra lección aprendida hoy contigo. Hay que tomar abundante agua cada vez que tomamos algún medicamento. Sí. ¿Un vaso de agua ya da o es mejor? Medio vaso de agua es suficiente. Medio vaso. Yo ya le quería ahogar a todo el mundo con mucha agua. Medio vaso de agua. Bueno, perfecto. ¿Tenemos otro material? Vamos, factores de riesgo, ¿verdad? Sí. Factores de riesgo para la esofagitis son obesidad, fumar, embarazo y hernia de hiato. Para la esofagitis eosinofílica, antecedentes familiares del trastorno, una historia familiar de alergias y en la esofagitis inducida por medicamentos, factores que pueden aumentar el riesgo son las drogas inducidas relacionadas a problemas de estómago.
La eosinofílica es bastante rara. ¿Qué es esa? Y es los eosinófilos son unas células de la sangre que aumentan en los casos de alergias. ¿verdad? Eosinófilos. Eosinófilos. Hay glóbulos blancos, leucocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos. ¿verdad? Sí. Y los eosinófilos aumentan, sobre todo en las personas asmáticas, en las personas que son alérgicas. ¿verdad? Entonces, esas son esofagitis alérgicas, pero son bastante raras, digamos, dentro de la casuística, ¿verdad? Claro. Son diagnósticos prácticamente ya por descarte, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, en una familia el papá o la mamá tienen esofagitis, tienen esto sentir de que le quema la comida o cuando uno come, ¿esto es más propenso que los hijos tengan también o tiene que ver con el estilo de vida y de comida y de todo? No, hay cierta propensión familiar porque también hay un hecho anatómico que es el esfínter no está funcionando y eso depende un poco de la capacidad y elasticidad que tienen los tejidos y eso es hereditario. Ah, ¿verdad? ya, perfecto. Así como las hernias también no son hereditarias, pero digamos que Claro. hay una mayor tendencia familiar a tener hernias. Bueno, ahora ya entendimos todo el tema de esofagitis. Ahora, ¿qué se hace? ¿Cómo se trata? ¿Y hay casos en que se tiene que operar también? Sí. La esofagitis cuando es refractaria, o sea, no funciona con el tratamiento médico, requiere una cirugía temprana, digamos. Hay que evitar llegar al acortamiento del esófago y a la formación del esófago de Barrett, porque todas son, digamos, etapas ya irreversibles. Sí. Entonces, hay que hacer un tratamiento de prueba si el paciente, durante un tiempo, yo recuerdo que en Europa le daban, la cobertura social le daba medicación por un año. Si en un año la persona no revertía los síntomas, ¿verdad? Ya o corría por su propia cuenta con la medicación o tenía que operarse, ¿verdad? O sea, tenés esofagitis, vas al gastroenterólogo, lo primero es un tratamiento médico con medicamentos. Exacto. Sí, después una vez de un suspendida tiempo, eso, pues sí. no lo puede tomar de por vida. Claro. Una vez suspendida eso en 6 meses, un año, si uno vuelve a tener esofagitis, ¿verdad? Entonces sí ya requiere un tratamiento quirúrgico. ¿Y cuál sería? El tratamiento quirúrgico es bastante simple, se hace por laparoscopía y lo que se hace es reconstruir, es una plastia interna, se reconstruye la válvula entre el estómago y el esófago. Se hace como un trabajo de plomería. Más o menos. para que ya la válvula válvulita como un salvavidas funcione alrededor del esófago, claro. como una cámara neumática que actúa cuando uno hace un esfuerzo, ¿verdad? Esa cámara neumática comprime el esófago y evita que los alimentos suban al esófago. Y al ser la laparoscopía, entonces no hay un corte grande ni mucho menos, ¿verdad? Y requiere solamente un día de tratamiento, un día de internación. Sí requiere un mes de transición de la alimentación, comenzando por alimentación líquida y progresivamente más sólida, ¿verdad? Ahora, eso que arreglan, la valvulita que arreglan, que decís que ponen una cosita, ¿qué es lo que ponen? ¿Es un con material? el propio estómago, el estómago tiene un fondo, ¿verdad? Que es bastante, un globito, digamos, que en el fondo, y ese fondo se arrolla alrededor del esófago. O sea, no es algo externo que le ponen ahí tipo un salvavidas. Por eso digo que es como una plastia, se reacomoda el estómago para que sirva como válvula. Ya. Y eso es en un día de internación, después el paciente va a la casa y tiene algunas... Restricción alimentaria, o sea, una alimentación progresiva. Comienza con alimentos líquidos una semana, alimentos blandos otra semana, después alimentos semisólidos y después recién alimentos sólidos. O sea, la recomendación es que la gente que tenga este tipo de molestias de ardor, vayan urgente al gastroenterólogo para ver si pueden tratarse nada más que con medicamentos y solucionar el problema, ¿verdad? Y o si no ya... Lo que tenemos que evitar es que llegue a una etapa en que el tratamiento ya es difícil y las posibilidades de éxito, por más que uno haga un tratamiento, son mucho más difíciles. Y se puede convertir en un cáncer. Sí, también puede convertirse en cáncer. Eso es gravísimo. O sea, tenemos que llegar antes que llegue a lo que se llama enfermedad de Barrett. Que es justamente ese cambio de la enfermedad precancerosa. Perfecto. Hacemos otro corte, José, volvemos enseguidita.
Continuamos, estamos con nuestro invitado, el doctor José Marín Mazzolo. Él es cirujano gastroenterológico, hablándonos de esofagitis. ¿Qué aprendimos? Mucho estamos aprendiendo. Cuando tomamos un medicamento tenemos que tomar con por lo menos medio vaso de agua, porque si no el medicamento queda en el esófago. Porque hay gente que toma apenas un traguito o nada, ¿verdad? Queda en el esófago y ahí se disuelve y hace mal al esófago y no cumple su función. Aprendimos también de que después de comer no hay que acostarse enseguida, justamente por el tema de los ácidos gástricos que pueden pasar y subir y darte ese reflujo, que es ese ardor. Aprendimos también que a lo mejor podemos tener este reflujo y no sentimos, porque no siempre se siente el ardor. O sea, si vos sentís el ardor, genial, te está avisando. Pero muchas veces uno puede tener tos, puede tener dolor, como si fuera, no sé, un ataque cardíaco o otros síntomas, no necesariamente con la acidez. Aprendimos que acidez es esofagitis, Sí, ¿verdad? es el síntoma. Es el síntoma. Y bueno, seguimos y que tenemos que ir volando apenas tengas eso, porque hay gente que vive con tomo leche o tomo no sé qué cosa, alguna pastillita, me calma más, pero está ahí. Y mientras eso no se trate, que se puede tratar con medicamentos y puedes mejorar, o ya con una operación que ya nos explicó que es nada, y que es un solo día y que después vas a tu casa sin problema. Pero si uno no toma esto a tiempo, esto sí puede transformarse y derivar en una enfermedad que es precancerígena y después ya viene el cáncer. Y ese tipo de cosas ya es mucho más difícil el tratamiento, más costoso, más doloroso y con más, todo es más complicado. Entonces, ¿cuál es la idea? La prevención, por eso estamos haciendo este programa. Queremos aprender y prevenir. Por favor, todos los que sientan un poquito de acidez, aunque sea un poquito, doctor, ya nos vamos al gastroenterólogo, sí. Entonces. Yo creo que estamos logrando en este momento que con mejores resultados, evidentemente quirúrgicos, con mejor anestesia, que la gente se opere más temprano, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de vesícula no estamos viendo tanto los casos así terminales que representan un riesgo, el propio acto quirúrgico representa un riesgo, ¿verdad? Y yo en mi experiencia estoy viendo de que estamos operando casos más sencillos y por supuesto los resultados son muchos mejores, ¿verdad? Uno tendría que perderle el temor a una cirugía, porque una cirugía bien indicada en el momento exacto es mucho más seguro que esperar y decir, bueno, no, esta piedra no me va a hacer mal, la voy a tener, en el caso de la vesícula, la voy a tener, qué sé yo, justo cuando se está por casar tu hijo, justo cuando estás de un viaje, te ataca, ¿verdad? Claro. Entonces hay que, no te digo que es una cirugía preventiva, sino una cirugía tomada a tiempo. Y en este caso también, ¿verdad? Como no hay un dolor, el dolor es lo que muchas veces nos lleva a la cirugía, ¿verdad? En este caso no hay un dolor, hay una acidez, una serie de síntomas y la gente tiende a contemporizar esto, ¿verdad? Yo creo que esto requiere un tratamiento adecuado, si pasa, fantástico, y si no pasa, requiere un tratamiento quirúrgico. Claro. Y en tu experiencia, ese tratamiento quirúrgico, la gente que fue y se hizo el tratamiento quirúrgico después no tuvo ya ningún tipo de problema. No, ningún tipo de problema, realmente. Y voy a insistir, porque no es nada más que el malestar que te puede causar. Te quiero comentar que yo llegué a operar pacientes con enfermedad de Barrett, ¿verdad? Y el resultado no es tan satisfactorio, ¿verdad? A veces requieren una segunda operación. La enfermedad de Barrett es el segundo paso de la esofagitis. Sí, esofagitis, que no se enfermedad de Barrett, cáncer. Esos son los tres pasos. Sí. Ya. ¿Y operaste esa enfermedad? Llegué a operar esa enfermedad. En algunos casos los mantenemos controlados, ¿verdad? Ya no retrocede, pero no avanza tampoco. O sea, no se llega a convertir en cáncer. No se llega a convertir en cáncer. Recuperan también, por ejemplo, la voz. Hay gente que directamente no hablaba más. No se le escucha. ¿La gente habla así? ¿Será que es por eso? ¿O puede tener otro...? Hay otras causas, ¿verdad? Pero una de ellas puede ser el reflujo gastroesofágico. Qué increíble, qué increíble. Bueno, tenemos preguntas, estamos en las redes sociales, vamos a ver qué nos preguntan o qué le preguntan a nuestro invitado. Gladys de Capiatá dice, ¿puedo tomar café si tengo reflujo gástrico? Bueno, no es recomendable.
Es recomendable que se tome café con la leche, porque la leche amortigua un poco el efecto del café. O sea, se puede tomar café con leche, pero no es recomendable tomar café. Sobre todo después de la comida, tomar un café es como una incitación más al ¿Y el té o el cocido? El té es más tolerable, ¿verdad? Pero tampoco no es recomendable tomar gran cantidad de té o de tereré o de mate. El mate tampoco es. El mate es muy... El tereré menos, pero el mate es muy agresivo para el esófago inflamado. Ya, perfecto. Bueno, otra consulta a las redes sociales. Ricardo Dupané dice, ¿hay tratamiento para curar definitivamente la esofagitis? Y el tratamiento es quirúrgico. Lo único que cura definitivamente la esofagitis es el tratamiento quirúrgico, porque vos podés bajar de peso, tomar un medicamento, pero suspender eso y puede volver otra vez el único tratamiento definitivo es el tratamiento quirúrgico. Eso uno puede tener esofagitis porque no funciona bien la válvula, pero aún funcionando bien la válvula, por la manera de alimentarnos, podemos tener... Por la manera de alimentarnos y por la obesidad. La obesidad puede sobrepasar la capacidad de la válvula, ¿verdad? Claro. Y eso le produce esofagitis, ¿verdad? Por eso algunos pacientes, por ejemplo, a los cuales le hacemos cirugía bariátrica, ¿verdad? Sí. Al bajar de peso mejoran totalmente sus síntomas de reflujo y si es que tienen esofagitis, ¿verdad? Bueno, ese es otro tema que vamos a tratar en un programa con el doctor José Marín Mazzolo, la cirugía bariátrica, que ya lo tratamos años atrás y ahora el próximo programa él va a volver con todas las novedades y sobre todo con la experiencia de ¿cuántos años ya? Son 4 años ya. 4 años, de mucha gente ya se hizo. Muy buena experiencia, realmente. Qué bueno, la cirugía bariátrica. Anoten ahí, es el próximo tema. Hoy seguimos hablando de esofagitis. Entonces, hay tratamiento para curar definitivamente. El consejo es que vayan al gastroenterólogo porque... Ese es el primer paso. Para ver cómo está, aunque tenga un poquitito nada más así cada tanto, no sé, 2 veces al mes o 3 veces al mes, siento un ardor. Acá voy nomás al gastroenterólogo por las dudas, ¿verdad? Porque ya es esofagitis. Así mismo. Aunque no sea todos los días el ardor. Aunque no sea todos los días, porque la sensibilidad es distinta. Hay personas que sienten mucho, tienen muy sensible el esófago y uno se encuentra con muchos síntomas y pocos signos a la endoscopía. Hay personas que tienen pocos síntomas, ¿verdad? Pero uno hace una endoscopía y se encuentra con un incipiente esófago de Barrett, ¿verdad? O sea que evidentemente estuvieron sufriendo hace rato de eso. Claro. Solamente una endoscopía puede dar el diagnóstico de la situación del esófago. Perfecto. Bueno, y el tema de más varones, más mujeres, ya sabemos que a partir de los 45 años para arriba es mayor la gente, ¿verdad? Pero ¿sexo no tiene nada que ver? No, hay un equilibrio entre ambos. Sí. Ya. ¿Qué podemos hacer para evitar tener? Bueno, no engordar. Ese es el primer paso. Sí. El segundo paso es una alimentación equilibrada y tomar algunos cuidados de no tomar mucho líquido con la alimentación, evitar acostarse inmediatamente después de comer, ¿verdad? Tener una vida activa, una vida caminando, haciendo ejercicio, haciendo actividades de pie, digamos, y evitar los irritantes, como el café, el cigarrillo, el mate, ¿verdad? Esos son, y los alimentos excesivamente, digamos, con exceso de condimentos. Con exceso de condimentos, sobre todo. O sea, los mexicanos deben tener un montón de esto, los ¿verdad? mexicanos yo creo que tienen como una especie de empedrado ya en el esófago. Entonces, picante es la comida típica mexicana. Bueno, vamos a hacer un cortecito, volvemos enseguida. Continuamos, estamos ya en la parte final con el doctor José Marín Mazzolo. Él es cirujano gastroenterológico y el tema de hoy que estamos tratando es esofagitis. Ahora, en estos últimos minutos me gustaría, por favor, José, que vuelvas a aclarar un poquito esto y a recalcar lo que te parece interesante de dejar bien en claro sobre el tema. En resumen, yo lo que recomendaría en el caso de este problema es no usar el tema del avestruz, ¿verdad?
Yo creo que la consulta oportuna con el gastroenterólogo, ¿verdad?, es lo que nos puede llevar a discernir si esto es una enfermedad curable con alguna medicación o si requiere un tratamiento quirúrgico. Si requiere un tratamiento quirúrgico hay que hacerlo lo antes posible, antes de que las cosas se vuelvan irreversibles y los resultados no puedan ser beneficiosos, digamos, ¿verdad? Esto es un llamado también a una vida sana, a una alimentación sana, ¿verdad? Yo creo que uno excepcionalmente puede comer de todo. Ahora vienen, por ejemplo, las fiestas de San Juan, ¿verdad? Sí. Pero uno tiene que ser muy moderado, sobre todo en los alimentos que consume a la noche. A la noche hay que consumir algo liviano, de fácil digestión y que evitar tener, digamos, el estómago pesado durante toda la noche, ¿verdad? Eso que decían, desayunar como un león, almorzar como, bueno, eso es desayunar como un importante. rey, almorzar como un príncipe y cenar Bueno, como un mendigo. Exacto, Es tal eso me cual, gusta más, ¿verdad? es tal cual. A la noche hay que comer poco, hay que irse con el estómago liviano. O sea, la milanesa del mediodía, no, a la noche. Que la quede dejaba para el día siguiente, claro, sí. con un quesito y un tomatito y milanesa a la napolitana, sí, al horno, y ya está, sí, ¿verdad? Pero no, hablando en serio, no. Equilibrar lo que son alimentos fritos y alimentos al horno o hervidos, ¿verdad? Y también equilibrar la cantidad de consumo de carne y vegetales, ¿verdad? Yo estoy viendo, no sé si vos estás de acuerdo conmigo, pero yo estoy viendo en la nueva generación un cambio en la parte de la alimentación. Están justamente haciendo caso de lo que nuestra generación no hizo tanto caso, ¿verdad? De esto que vos estás diciendo. Hay una mayor toma de conciencia, también hay mucho intercambio en la red, ¿verdad? Sí, en sí. Facebook hay muchas ofertas, hay que interiorizarse, ¿verdad? Nosotros somos lo que comemos, ¿verdad? Y lo que comemos nos construye y nos destruye, ¿verdad? Entonces, no es una tarea accesoria, sino una tarea principal. ¿Qué comemos? ¿Con quién comemos? ¿En qué condiciones comemos? Tiene que ser un momento importante dentro de nuestra vida, ¿verdad? Sí, porque lo bueno que tiene todo lo que tenemos, que hablábamos de los adelantos, de estar viviendo en este momento del siglo con tantas cosas nuevas y posibilidades de mejorar y de tratar enfermedades, pero también conlleva mayor polución, mayor, no sé, contaminación. Entonces hay que llamar a la conciencia de cada uno. Yo creo que la gente joven está eso, o porque vio el mal ejemplo de los mayores y el resultado, ¿verdad? O porque realmente está llegando a todos el momento de tomar un poquito más de conciencia. No es cuestión de entrar en una paranoia, porque también está el otro extremo, ¿verdad? Claro, entrar dentro de una paranoia y, bueno, y te volvés una persona que todo te hace mal, claro. todo, no es tampoco así, pero sí tiene que haber un equilibrio sano y hay mucha información disponible en este momento como para que tengamos una dieta equilibrada. Ya depende de nosotros que asumamos eso, ¿verdad? Así mismo. Y esto va a tener como consecuencia una mejor calidad de vida. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Sí. Así mismo. Viví mucho tiempo, pero bien. Pero bien. Todos los años, pero bien. Sí. Bueno, José, muchas gracias por tu presencia aquí en el programa. Un placer. El próximo programa vamos ya a hablar los resultados de la gente que se hizo esta cirugía bariátrica, que han bajado un montón de kilos y ha cambiado la vida. Muchas gracias, Vivi. Te felicito por el programa, te felicito por el mensaje que das todos los días con tu programa. Y realmente te veo y me alegra mucho verte, aunque sea a través de la tele. Gracias, José. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. Y no te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma.
tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.